Pues bienvenido, Eduardo, muchas gracias. Les comentamos que INS también son patrocinadores, están haciendo esto posible. Aquí está Eduardo, te están viendo aquí todos en la pantalla, Eduardo. Bienvenido, muchas gracias. Entonces, te dejo el micrófono, él nos va a hablar sobre Public Goods. La idea era que esto fuera una mentoría para que todos los que quisieran le hicieran preguntas directas, pero por cuestiones de logística, Lalo nos va a dar una ponencia. Muchísimas gracias, Lalo. Bienvenido, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Y hola a todos. Vamos a intentar compartir la pantalla. Muchas gracias por la oportunidad, más que nada al equipo de Ethereum México. Mi nombre es Eduardo y como mencionaron en la introducción, yo trabajo en INS, Ethereum Name Service, y me dedico a lo que es, en español se da una traducción complicada, pero digamos que es el custodio de la sección de bienes públicos, el steward de bienes públicos. Somos tres ahora mismo, y mi pequeña conversación de hoy, porque me gustaría más pensar como en una conversación, trata sobre esta pregunta que siempre pasa cada vez que hablamos de cripto. Muchas veces hablamos de Web3, muchas veces hablamos de cripto, mucha gente conoce Ethereum, Bitcoin y tal, pero poca gente muchas veces entiende lo que es bienes públicos. Y muchas veces la gente pregunta, ¿qué es un bien público? ¿Por qué es relevante un bien público? ¿Y por qué hablamos de bienes públicos en cripto? Entonces, empezamos con este principio muy básico. Ethereum México es un bien público. La razón por la cual empezamos con esto es porque si nos contextualizamos a cómo empezó cripto, Bitcoin, cómo empezó todo lo que es esto, cripto surge como una solución al modelo económico y de gobernanza que existía en esa época y una opción para las personas. Y es open source, siempre ha sido una cosa que se ha distribuido abiertamente, nunca se le ha prohibido el acceso a Bitcoin o a cripto a nadie. Entonces todo esto es parte de lo que es un bien público, algo que puede beneficiar a una comunidad y que no se le puede prohibir el acceso ni limitar el acceso. Sobre todo a las cosas que no depende de ser económicamente beneficioso para poder existir. La manera más fácil de pensar en un bien público, por supuesto, es un lago, el sistema de agua, el sistema de luz. Todas estas cosas benefician a una comunidad, pequeña, grande o estatal, y a la misma vez no requiere de un ingreso económico para funcionar, más allá de que tenga un sistema económico que lo mantenga. Y llegamos entonces a lo que es Ethereum México como un bien público. La idea de que ahora mismo hayan personas en la audiencia que hayan venido, que se lleven ese conocimiento que hoy aprenderán o captarán y se lo lleven a sus casas y hablen de ello. El efecto dominó que puede tener Ethereum México en la gente y en el público y en todo es lo que nos permite catalogarlo como un bien público. Sobre todo el hecho de que Ethereum como organización y como moneda y como blockchain es un bien público también, el cual beneficia al ecosistema en general. Entonces, ahí es donde hablamos de cambiar un poco la mentalidad de cómo percibimos lo que son los bienes públicos, y la razón por la cual esto sucede es porque los bienes públicos en la vida real muchas veces son mantenidos por el Estado. El Estado mantiene el sistema de aguas, el Estado mantiene los parques. Entonces, en el mundo digital muchas veces no tenemos una sensación de responsabilidad a lo que son los bienes públicos, cuando en realidad la debemos tener porque los bienes públicos digitales son igual de importantes que los bienes públicos físicos. A partir de aquí hablamos del caso de Wikipedia, que es como el bien público digital más conocido que existe. Wikipedia, evidentemente, yo siempre hago la pregunta de cuántas personas, cuántos de nosotros hemos donado a Wikipedia cada vez que te sale la ventanita esa que dice que dones, versus cuántas veces hemos usado Wikipedia. La mayoría de las veces el ratio de uso es un montón versus la cantidad de veces que has donado. Porque Wikipedia se convierte en el ejemplo primordial de un bien público digital que usamos hoy en día de una manera global, traducido en miles de idiomas, se vuelve la enciclopedia digital más usada hoy en día, pero a la misma vez difícil de mantener en el sentido de recibe muy poco ingreso
porque los usuarios no sienten responsabilidad alguna de dar de vuelta a ese bien público. Entonces, eso es una de las cosas más importantes, la circularidad de los bienes públicos. De qué manera los bienes públicos hoy en día, digitales o no digitales, tienen que pensar en un contexto y tienen que pensar en modelos de alguna manera económicos que les permitan ser sustentables a través del tiempo, porque no está garantizada su permanencia o su viabilidad a través del tiempo. A partir de aquí, entonces, hablamos de lo que es el problema del dinero, o sea, de qué manera un bien público se hace sostenible. Y esta pregunta surge hoy en día porque los bienes públicos versus la cantidad de usuarios es desproporcionada. Hay mucha gente usando esos bienes públicos versus la cantidad de gente que invierte tiempo, ni siquiera hablemos de dinero, invierte tiempo en mantener, revitalizar o ser parte de ese bien público. Entonces, el gran problema en cripto, cuando hablamos de cripto, muchas veces tenemos modelos económicos ya muy pensados. Hablamos de, bueno, yo hago un evento, entonces me busco un patrocinador. Ok. Pero una vez ese modelo se empieza a agotar porque te quedas sin patrocinadores o te quedas sin inversores, ¿cómo sobrevives? Entonces, aquí, cripto, por suerte, ha buscado maneras alternativas de lograr salir adelante. Incluso dentro de Ethereum México tenemos la ronda de financiación. Ethereum México también, evidentemente, ellos por sí solos han sido ganadores de rondas de financiación de parte de INS, de mi organización, porque no podemos ser solamente extractivistas. Y este concepto de extraer valor y no proveer valor es un principio fundamental que debemos tener presente. De qué manera nosotros no solamente extraemos valor de ese bien público, pero también le proveemos valor a ese bien público. Y en el aspecto dinero, eso tiene que ir en esa ecuación. De qué manera nosotros concebimos estos bienes públicos pensando en algún tipo de modelo económico que permita ser sustentable, como mencioné anteriormente. Aquí pasamos a entender que no solo es el dinero y las cuentas no solo son económicas. Una de las cosas que más priorizamos a la hora de muchas veces cuando otorgamos becas o ayudas económicas a bienes públicos, una de las cosas que siempre sucede es que ese bien público no lleva métricas, ese bien público no es transparente del todo y es necesario cuando tú creas un bien público, que ese bien público sepas cuánta gente lo usa, cómo interactúa, cuál es el ciclo del usuario dentro de ese bien público, entender que ese bien público tiene que buscar retener a ese usuario de alguna manera y proveer valor y mantener que el valor se mantenga circular. Y aquí es súper importante que los bienes públicos tengan y encuentren mecanismos que les permitan llevar una métrica constante y que esa métrica yo en un año pueda decir, el usuario que tuve en el mes 1 no solamente es el usuario del mes 12, pero es también el usuario que me recomienda, es el usuario que me trae otro tipo de valor que no es económico. Y ese es un ciclo que tenemos que tener muy presentes. Entonces, hay que pensar siempre de qué manera, aparte de cuánto ingreso y cuánto gasto, qué otras cuentas son relevantes para los bienes públicos en los casos de uso específicos. Tú tienes un bien público que es, por ejemplo, una librería de código. ¿Cómo esa librería de código, cómo la mantengo? El open source, el software libre. Hay que pensar mucho en el usuario, cómo lo retengo, cómo no solamente el usuario viene, usa mi código y se va. Hay varias cosas que hay que pensar. Y esto es importante porque a la hora de pedir financiación, esas cuentas son relevantes. Porque por más que el bien público sea maravilloso, sea increíble, cambie la vida de las personas, si no hay cuentas ni métricas que sustenten ese impacto entonces se diluye. Porque el que te va a financiar no entiende por qué tiene que financiar un bien público si dice, pero es que esto no me afecta a mí, es que esto no es para mí, es que no es mi comunidad, Entonces tenemos que darnos el espacio y la relevancia que requieren el llevar métricas en los bienes públicos. Uno de los ejemplos más básicos y más sencillos, obviamente, son la cantidad de usuarios, la cantidad de integraciones que puede tener un bien público. Cuando yo hablo de integraciones es cuántas otras plataformas, cuántos otros proyectos han usado ese bien público. Por ejemplo, si hablamos a nivel como de la vida real, hablaríamos de un lago y ese lago, aparte de extraer agua para, digamos, lavar la ropa, de repente puedes decir que vendes agua
diferentes modelos de negocio a través que usen el agua de ese lago, el turismo que se puede hacer a través de ese lago, etcétera, etcétera. Y obviamente hay métricas que son únicas a este proyecto. Yo la métrica que tengo para lo que hablamos de Wikipedia y la cantidad de ediciones que hay en Wikipedia o la cantidad de editores que hay en Wikipedia no es lo mismo a decir cuántos usuarios o cuántas transacciones se hacen en Ethereum. Son métricas distintas. Entonces hay que encontrar las métricas que pertenecen a tu proyecto y las métricas que son únicas a ese proyecto para poder darle la relevancia que requiere. Evidentemente no es algo fácil, es complicado. Muchas veces los proyectos de bienes públicos pasan mucho tiempo sin que se den cuenta que son un bien público. Y hay una comunidad alrededor de ella o de ellos, hay una serie de usuarios, pero no son conscientes que son un bien público. Entonces, esta conversación que estamos teniendo hoy es más que nada para que la gente traiga a conciencia que muchas veces lo que están construyendo en cripto específicamente beneficia a un ecosistema y hay otra gente, aparte de ti mismo, de ustedes mismos, que pueden hacer uso de ese software, de ese proyecto, de esa comunidad. Y a partir de aquí, entonces, entender que no es una ruta fácil, pero evidentemente se puede conseguir. El caso que tengo más a mano y a la misma vez es el más exagerado de todos, porque es el más exitoso de todos, es el caso de INS, que es el proyecto que me trae aquí hoy. Y INS, Ethereum Name Service, para los que no conocen, INS es simplemente un proveedor de dominios, como quien en el mundo web 2 es un .com, en el mundo cripto es .eth, y eso es INS. Fue el primer proveedor de dominios en cripto y le dio miles de usos, muchos más de los que existían en web 2, a los dominios en web 3. En web 3 se convierte no solamente un dominio, se convierte tu identidad, tu billetera, tu verificación, todo. Entonces, INS empezó como un proyecto pequeñísimo, que eran un par de desarrolladores con una idea, y ellos lo único que hicieron fue mantenerse firmes en los valores que eran parte de este proyecto. Y hoy en día, INS es un proyecto que factura 2 millones al mes, tenemos un treasury de 400 millones, entonces es un proyecto que demuestra que cuando encuentras un caso de uso para un bien público y ese bien público se mantiene alineado con la comunidad, ese bien público puede ser exitoso. No es garantía, pero puede ser exitoso. Y eso es una de las cosas que quiero como poner siempre en relevancia, es que INS me gustaría que no fuese la excepción, sino la norma. Aquí hablamos, esto no es nada específico, estos son los proyectos que yo vi en el ronda de financiamiento de Ethereum México que me llamaron la atención entre el montón que hay, que son muchos, pero no me cabían en la diapositiva, y realmente aquí puedo ver cómo cada uno de ellos se puede convertir en un futuro INS. El caso de CryptoUNAM, por ejemplo, que hablaba de la Universidad Nacional, cómo generar este club de blockchain y tal, otros más divertidos como Frutero Club, y otros mucho más específicos como Design México, son plataformas que son necesarias para poder captar no solamente nuevos usuarios en cripto, pero también porque ofrecen una opción para cosas que en la vida real no existen y que no hay acceso a ellas. Entonces, ya no hablamos solamente de nuevos usuarios y qué innovador puede ser, sino hablamos de que el mundo de la Web 2 se queda corto. Y aquí Web 3 entra para poder ser ese agente de cambios que beneficia y que mueve y que genera estos cambios como bienes públicos. Y son importantes. Entonces, yo quería mencionar estos 4 porque realmente es posible que mires a tu alrededor, mires atrás, mires al frente, mires en tu comunidad cuando salgas de esta conferencia y tengas a alguien que esté haciendo un bien público o tú mismo estás haciendo un bien público, y lo importante es darle la seriedad que requiere, generar comunidad respecto de ella y buscar sostenibilidad. Básicamente yo dejo con la pregunta de qué bien público puedes hacer en tu comunidad, pensando un poco más, saliendo de la individualidad y pensar en eso como paso introductorio y como finalización de esta conversación, es pensar en eso, qué bien público puedes hacer en tu comunidad. Una vez tienes esa pregunta-respuesta, es pensar entonces y decir, ok, ¿cómo hago este bien público sostenible al tiempo? ¿Quién va a ser mi audiencia? ¿Cómo puedo mantenerlo?
y cómo busco financiación. A nivel de financiación hay miles de maneras, tienes sistemas que ya existen y están muy afincados como Optimism, RetroPGF, tienes muchos que son desconocidos incluso, como por ejemplo el Guild, el Build Guild. El Build Guild está enfocado a desarrolladores que quieran construir cosas alrededor de Ethereum, y tú vas al Build Guild y hay streams y modos de financiamiento continuo, de manera que nunca te quedes sin ingresos. También tienes INS, evidentemente que tenemos diferentes rondas de financiamiento, desde un Ether, que es una cantidad que es el mínimo que hacemos, hasta $50,000. Entonces hay diferentes métodos de financiación. No se reduzcan a ver que en la vida real de repente nadie le está financiando nada. Quizás este proyecto puede pasarse a Web3 y quizás este proyecto que beneficia a una comunidad puede tener financiación de Web3 también. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces mi Twitter y mi Telegram están abiertos, mis mensajes privados. En Telegram también pueden encontrarme, podemos hablar, podemos ofrecer guía. Yo soy panameño, o sea, estamos más cerca, digamos, y cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudar al ecosistema, mis mensajes están abiertos, me encantaría. A los proyectos que están, esto es una invitación que se extiende no solamente a las audiencias, sino a los proyectos que están en la ronda de financiamiento. Si quieren un tipo de mentoría, si tienen preguntas, dudas existenciales, lo que sea, mis mensajes están abiertos y estamos a la orden para lo que necesiten. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Eduardo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre Public Goods o les gustaría, están interesados en construir algo? Es el mejor momento para que Eduardo, que él es steward, pueda orientarles, y además que muchas veces, a veces el idioma nos limita y él, a pesar de que está en INS, es latino. Entonces, si quisieran hacer alguna pregunta sobre Public Goods, es el momento. Si no, también ya, como mencionó Lalo, está abierto sus mensajes y cualquier cosa. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta sobre Public Goods? Sí, a ver, aquí hay una pregunta. Gracias. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tipo de proyectos son aquellos que deberían de entrar en esta categoría, ¿no?, de bienes públicos? Porque entiendo que no cualquier proyecto podría entrar. ¿Hay algún esquema, algunas características recomendables? Claro, sí, mira, gracias por la pregunta, Juan. Hay varias categorías fáciles. Por ejemplo, lo que es software libre o todo lo que es open source usualmente entra dentro de la categoría de bienes públicos. También se puede considerar todo aquello que es software, comunidades educativas. Casi siempre las comunidades educativas son bienes públicos. También podemos considerar todo lo que es tecnología que beneficia a un grupo de personas y que tengas probado que beneficia a un grupo de personas. También te puedo decir lo que no entra como bien público, que es todo lo que es tokenización. Muchas veces proyectos que se han tokenizado o que tienen financiamiento directo de inversión no se consideran bienes públicos porque hay siempre la responsabilidad no es ante el bien mayor, la responsabilidad es ante el inversor. Entonces se suele considerar que proyectos que reciban inversiones de cierto nivel no son considerados bienes públicos generalmente. Esos son como los guidelines generales. Siempre el norte va a ser pensar en que mi proyecto impacta a un grupo de personas y que yo ese impacto lo puedo medir y que ese impacto es tangible. Si esos principios se cumplen, usualmente es un bien público. Hola, Eduardo, gracias por la ponencia. Mi nombre es Iván. Yo tengo una pregunta relacionada con infraestructura física, como por ejemplo redes de distribución de agua, de energía, que en el entendimiento coloquial pues igual se consideran bienes públicos, ¿no? Pero no sé cuál ha sido tu experiencia desde el mundo más cripto, no sé, interactuando con ese tipo de infraestructura. ¿Hay posibilidades de hacer algo en ese sentido? ¿Qué es lo que crees que pueda tener relevancia ahí? Claro, el ejemplo más claro de esto es el tema de los créditos de carbono, que en Celo, que creo que Ethereum México también está involucrado de alguna manera con Celo, pero Celo es como el modelo más fácil de pensar de un aspecto físico de la vida real, como es los créditos de carbono y cómo eso se vincula entonces a cripto. Y eso es un bien público.
que está el funcionamiento de tal. El problema más complicado muchas veces de aspectos de la vida real, como son redes de tuberías, sistemas de agua, sistemas de riego, electricidad, paneles solares y tal, es que se piensa solamente en ello a manera física, sin ningún vínculo a cómo monetizarlo o cómo llevarlo a la tecnología o cómo llevarlo a la Web3. Entonces, hay diferentes maneras en que se pueden hacer esto y que la Web3 facilite el acceso a ello. Me lo invento. Vamos a hacer un caso así en top of my head. Hablamos de cómo tú identificas, por ejemplo, a los usuarios de una red de servicios. Pero si esa persona tiene un wallet único que autentica cada vez que esa persona se conecta a la red de tuberías porque tiene un chip, que la única función que hace ese chip es simplemente autenticar a través de un wallet, tú sabes que no te están robando el agua. Y tú sabes que ese usuario va a tasársele o se le va a cobrar tanto al mes. Entonces, se puede hacer y se puede convertir en un bien público. El tema es que pensamos muchas veces en que ese aspecto de la vida real solo se maneja en términos de la vida real y no se maneja en términos de Web3. Cuando en realidad lo que sería ideal es un sistema híbrido que combine lo mejor que te puede dar Web3 con lo que ya existe en la vida real y el problema que tienes que solucionar. Hay diferentes sistemas. Por ejemplo, en África, el impacto de Web3 no es para hacer más dinero. El impacto en África viene a que la economía son tan ultralocales, con monedas tan ultralocales, que Web3 entra para poder generar un paraguas y una plataforma donde todas esas monedas se puedan trabajar desde la Web3. Entonces la economía local, ultralocal, termina teniendo compatibilidad con economías como USDC o otras economías que sin cripto, ese token mínimo que existe en Namibia no puede ser usado, o esa moneda de Namibia no puede ser usado, pero cripto permite que esa moneda de Namibia sea usada, contrastada con USDC. Entonces es un ejemplo de diferentes de situaciones de la vida real que se pueden llevar y conectarse con cripto. Pero no es alejarse ni de pensar porque es un modelo tradicional o es un sistema tradicional, o puede ser un sistema de aguas o tuberías, no puede ser conectado a Web3. Sí puede ser conectado. Lo que pasa es que tenemos que pensar un poco fuera de la cajita para poder conseguirlo. Y a veces, y puede pasar, hay limitaciones del sistema que hoy en día no permiten que eso suceda, pero que puede terminar pasando. Genial. Muchas gracias a Iván y a Juan y a ustedes por facilitar este proceso y espero cualquier cosa, estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Lalo.